Hola a todos, bienvenidos al último panel de nuestro webinar. Creo que ya estamos listos para arrancar. Veo ahí ya a Yarek. Yarek, bienvenida. Hola, hola. Ana Claudia también ya está aquí. ¿Cómo estás, Ana Claudia? Ay, creo que estabas en mute. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Qué Muy gusto. bien, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Héctor, bienvenido también. Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas. Igualmente. Igualmente. Estamos esperando a un panelista, pero vamos a ir presentando este último panel de nuestro webinar. Este panel lo dedicaremos al tema de la inclusión, un tema sin duda alguna fascinante, justo por todas las oportunidades que existen en nuestro país para desarrollar la inclusión. Veo a Dora Mitzi, también ya está conectada. Si puedes prender tu cámara para presentarte. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias. Tenemos el placer de contar con Dora Mitzi, que es una medallista de nuestro país, y que es un placer tenerte en este foro con nosotras. Ay, perdón, le puse silencio, perdón. Sí. Bueno, pues yo solamente estoy aquí para darles la introducción. La moderadora de este panel será Yarek en esta ocasión. Y si quieres podemos ir arrancando con presentaciones en lo que se une Geoffrey, y espero que disfruten mucho este último panel. Gracias a todos ustedes panelistas por acompañarnos en este evento. Muchísimas gracias, Brenda, por pasarme el balón por aquí. Y quiero agradecerles antes que todo a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, el haber llegado hasta aquí, hasta el último panel, después de 2 largos días de conferencias, de conversaciones, que nos han hecho mucho ruido, que nos han hecho reflexionar y sin duda nos han hecho cuestionarnos, ¿no? En este gran foro que se preparó durante 2 días, en el foro de Mujeres en el Deporte llegamos para quedarnos, y en este panel de inclusión en el deporte contamos con distintas personalidades en distintos ámbitos, en el deportivo, pero también en organizaciones que vamos a ir construyendo durante la próxima hora y cuarto. Así que para las personas que están conectadas, por favor, escriban sus comentarios, hagan sus preguntas y en los últimos 15 minutos tendremos la oportunidad de leer algunos de sus comentarios y de hacerles algunas preguntas a las y los panelistas que están aquí con nosotras, con nosotros y con nosotres. Así que quiero empezar diciendo que las y los deportistas con discapacidad pues se enfrentan numerosos obstáculos día a día, no solamente en el desplazamiento, sino también en la posibilidad de entrar a veces y de integrarse plenamente en una sociedad, no solamente desde un punto de vista físico, sino también económico y también social, ¿no? Muchos de ellos y muchas de ellas a veces con la dificultad de desplazarse no solamente a un trabajo, porque muchos de ellos no solamente hacen deporte, sino también trabajan, y no solamente en esta cuestión de desplazamiento, ¿no? También en sus centros deportivos, y justamente en este meollo de la pandemia, pues muchos deportistas tuvieron que parar sus entrenamientos, ¿no? Sabemos que el Comité Paralímpico Mexicano se encuentra cerrado desde la pandemia y pues ahí entrenaban la delegación mexicana que se preparaba para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Entonces vamos viendo cómo nada está aislado, ¿no? Y cómo esto a la vez impacta en la vida de las y de los deportistas. Y me gustaría ir empezando a presentar a nuestras panelistas y a nuestros panelistas que sin duda van a estar muy emocionados de escucharles, de aprenderles en esta hora y cuarto y de admirarles también. Comienzo con Dora Mitzi González, nuestra medallista paralímpica mexicana, 11 medallas paralímpicas. Comenzó a nadar a los 5 años de edad. A los 17 se vino a la Ciudad de México, nada fácil, en una época donde si aquí todavía es difícil, mucho más difícil cuando no se tenían tantos reflectores o no se visibilizaba tanto
el deporte adaptado. Más de 50 medallas de oro, y en sus primeros Juegos Paralímpicos en Sydney 2000 regresó con 2 récords mundiales. Nada más y nada menos que tenemos aquí con nosotros a la también llamada la sirena michoacana, Dora Mitzi. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Dora Mitzi, algo que tú quieras ampliar de tu presentación, de tu semblanza, por favor. Nada más, bueno, fue un récord mundial. Ojalá hubieran sido 2, pero no. Pero en Atenas 2004 sí fueron 3. Y me permito presentar ahora a Ana Claudia Collado, de la Federación de Juegos Autóctonos y ganadora del Premio Nacional a la Mujer en el Deporte en el 2007. También durante la pandemia pues han realizado distintos eventos virtuales para promover la actividad dentro de la familia, algo que sin duda ha sido muy importante, ¿no? En esta situación de confinamiento en la que nos hemos encontrado todas y todos. Ana Claudia, por favor, ayúdame también a presentarte. Claro que sí, muchas gracias primero que nada por la invitación. Bueno, soy promotora y gestora de la cultura tradicional mexicana y en este momento presidente de la Federación Mexicana de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Y en este quehacer de salvaguarda de juegos y deportes tradicionales hemos sido distinguidos como organización y personalmente recientemente recibí la medalla al mérito deportivo por el Congreso de la Ciudad de México y bueno, pues ya les platicaremos más sobre este trabajo que realizamos. Muchas gracias. Y sin duda fundamental, Ana Claudia, el trabajo que han realizado, donde han también roto con esta brecha digital. Héctor Bach, Héctor, corrígeme si me equivoco en tu apellido. Sí, Bache, así, tal cual. Héctor Bache, director nacional de deportes de Special Olympics México, además es conferencista, también es coach mental deportivo, y recordemos que Special Olympics es un movimiento que crea en un mundo nuevo de inclusión. Comenzó en 1968 y en la década de los 80s el Comité Olímpico Internacional reconoció a este organismo. Muchísimas gracias, Héctor, por estar aquí. También amplíanos un poco sobre ti y sobre lo que haces. Sí, claro, Yarek, es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes a todos. Y bueno, pues durante mucho tiempo de mi vida he estado envuelto en el deporte y a la par lo hemos llevado a un tema de altruismo, ¿no? Entonces, cuando llego a Special Olympics México, me topo con este escenario, ¿no? Es deporte, es inclusión, es altruismo, creamos oportunidades de vida, lo cual es muy importante y sin límites, sin pensar en para quién sí, para quién no, simplemente esto es para todos y detrás de cada persona hay una historia muy importante, detrás de cada persona hay un talento, todas las personas tenemos un talento, no sabemos a veces cuál, pero de inicio, ¿no? Obviamente, pero todos tenemos un talento, entonces es mucho eso, ¿no? Darnos la importancia a todos y cada una de las personas y ser inclusivos 100%. Y bajo esta premisa me gustaría comenzar también a decir que vamos a explorar en este panel las posibilidades para difundir y para crear espacios para el deporte y para los grupos menos favorecidos, y de esta manera poder ofrecer la práctica deportiva a todos sin discriminación. Me gustaría hablar de la inclusión en el deporte, pero también relacionarlo un poco al tema de los Juegos Paralímpicos que se van a disputar en Tokio, ¿no? Muchísimas deportistas tuvieron que parar su preparación con el cierre del Comité Paralímpico Mexicano, y muchas de ellas tuvieron que prepararse aparte, ¿no? Algunas ingresar a un gimnasio, buscar que les financiaran su preparación en otro lugar, y me atrevería a decir, porque la historia de la delegación mexicana ha sido muy importante en Juegos Paralímpicos, hemos cosechado alrededor de 289 medallas en Juegos Paralímpicos, y los Juegos Paralímpicos, la historia de los Juegos Paralímpicos comienza en 1960, ¿no? 64 años después del origen de los Juegos convencionales que se realizan
en 1896. Entonces ahí ya hablamos de una brecha importante, ¿no? 64 años después. Es hasta 1984 cuando se les reconoce como Juegos Paralímpicos. Entonces esta historia del deporte, de la inclusión, tiene una gran brecha y también existe una gran deuda, ¿no? Con el deporte, con la inclusión. No podemos comenzar o no podríamos entender la historia del deporte adaptado sin la historia de Dora Mitzi, que es la tercera máxima medallista mexicana en los Juegos Paralímpicos. Tampoco podríamos entender la historia del deporte adaptado sin Josefina Cornejo con 14 medallas paralímpicas, y tampoco podríamos entender la historia del deporte adaptado sin María Juana Soto Santana con 14 medallas paralímpicas. Me atrevería a decir que muchas de esas medallas a veces son construidas a base de esfuerzos individuales. Y a veces sin esa óptica o ese trabajo en conjunto que me gustaría también equivocarme, por supuesto. Y antes de empezar, también quiero, ya se nos unió aquí Joffrey. Joffrey, muchísimas gracias, bienvenido. Te vamos a presentar. Forma parte de la Oficina de Deporte Inclusivo en la Alcaldía Benito Juárez. También fungió como director de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y tiene un doctorado en Ciencias de Educación. Bienvenido y por favor háblanos sobre ti y sobre lo que haces, Joffrey. Muchas gracias, al contrario, es un placer estar en este espacio. Y bueno, el día de hoy a cargo de la Dirección del Deporte en la Alcaldía Benito Juárez, donde partiendo de los programas que muy amablemente nos ha compartido la Embajada de Estados Unidos en México a través de en verdad, iniciativa interesante de Sports Visitors, hemos aprendido conocimientos, experiencias muy interesantes vinculados con el deporte adaptado y el deporte paralímpico, donde gracias a estas circunstancias abrimos una primera oficina en la Ciudad de México especializada en activación física inclusiva y deporte adaptado, donde el día de hoy, sin temor a equivocarme, somos la única alcaldía en la Ciudad de México y seguramente entre las 10 primeras en México, de los más de 2,400 municipios, donde sí tenemos un área especializada de atención para el deporte adaptado, donde el día de hoy es necesario el poder impulsar, ya que de alguna forma estas iniciativas ayudan muchísimo para poder generar mejores condiciones mejores condiciones para las personas con discapacidad y que de forma importante requieren realizar ejercicio físico planificado. Y bueno, en el transcurso seguramente del día de hoy tendremos mayor oportunidad de hablar sobre estas acciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joffrey. Y sí, vamos a ir construyendo esta plática durante los próximos minutos. Y recapitulando lo que comentaba, pues me atrevería a decir que muchas de estas medallas paralímpicas están construidas a bases de esfuerzos individuales y a veces no tanto por una apuesta en común y coordinada para garantizar el éxito de una delegación paralímpica o el éxito de los deportistas adaptados. Y me gustaría comenzar con lanzarles la primera pregunta y saber para ustedes cuál sería una definición de inclusión en el deporte. Todos la pueden contestar y si alguien quiere empezar primero. ¿Quién dice? ¿Quién se lanza? Ok, me lanzo. Gracias, Ana. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, pues justo hace unos días tenía una charla con Jeffrey acerca de nuestro trabajo que hacemos, ¿no? Por un lado, el que él está realizando esto que mencionó como el deporte de inclusión en la delegación, y nuestro trabajo como Federación de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales. Y bueno, pues, ¿qué es la inclusión? La inclusión es esta actitud, es la tendencia por integrar una política pública, en este caso al deporte, en una sociedad, con el objetivo de contribuir a participar, a beneficiarse de este proceso. En el caso del deporte autóctono, bueno, pues es obvio que nosotros nos dedicamos a promover los juegos y deportes tradicionales para salvaguardar el génesis de la cultura deportiva de México.
que pues cada actividad y que sea reconocida, pero que además sea incluida como un deporte en el proceso de deportivización. Esto es, de eso podría hablar acerca de la inclusión. Desde luego que la inclusión derivado de la diversidad, en nuestro caso de la diversidad cultural, esto que existe en México, que existe en más de sus 70 pueblos indígenas el día de hoy, y que bueno, que a través de esta participación activa, pues sea incluida no solamente en el tema de la educación, sino que sea incluida en el tema de la vida familiar, en la vida diaria. Esa es la inclusión desde mi punto de vista. Sin duda, Ana Claudia, creo que han hecho un enorme esfuerzo incluso por acortar esta brecha digital, ¿no? Lo hemos visto con los talleres virtuales que han hecho y para acercar más a las familias en estos momentos en los que necesitan a veces o muchas veces tener una actividad. Héctor, desde Special Olympics, para ti, ¿qué sería inclusión en el deporte? Oportunidades para todos. Si lo resumo es justamente eso, oportunidades para todos. Muchas veces hablamos de equidad, muchas veces hablamos de igualdad, que no es lo mismo, pero sí pensar en que todos tienen las posibilidades de vivir diferentes experiencias dentro del ámbito deportivo, ¿no? Si nos vamos a un punto en que el deporte es para todos, realmente es eso, es que la actividad física es para todos. Y si hablamos específicamente de inclusión, es no tener límite, no tener barreras, todos tenemos esa posibilidad. Y dentro de Special Olympics México, uno de los puntos que más nos hace referencia es que nosotros no somos nada más de hecho no somos alto rendimiento. Okay. Aquí se divide por niveles de habilidad y no es por edades, es por niveles de habilidad. Y al decir niveles de habilidad en las disciplinas nos basamos a que las personas con discapacidad intelectual pueden llegar a tener, ahora sí que los diferenciamos en esta parte de niveles, o sea, nivel 1 de habilidad, nivel 2 de habilidad, nivel 3 de habilidad, 4 y hasta 5. Entonces, cuando llegan los atletas, compiten 1 contra 1 en niveles de habilidad, 2 contra 2, 3 contra 3, etcétera, etcétera. Entonces, eso genera una competencia más equitativa, pero al mismo tiempo todos tienen la posibilidad de participar en los Juegos estatales, regionales, nacionales, los Juegos mundiales de invierno, Juegos mundiales de verano. Entonces, eso es para nosotros inclusión, que todos tengan las mismas oportunidades y posibilidades de competir y de vivir las experiencias. Incluso, Héctor, pues ustedes tienen distintas personas, ya sean de distintos ambientes que le den más pues enfoque, ¿no? a Special Olympics. Tienen embajadores que los ayudan a promover todos estos programas que ustedes realizan. Y Dora Mitzi, sin duda las historias de las y de los deportistas, a veces cuando las vemos, ¿no? Vemos que se cuelgan una medalla, pero no sabemos lo que hay detrás a veces de una medalla, ¿no? Las personas que a veces estamos cerca de ustedes podemos intuir un poco, pero por favor me gustaría que nos hablaras sobre, para ti, qué es inclusión en el deporte. A mí me gustaría que no estuviéramos hablando de esto, precisamente porque todas y todos tenemos el mismo derecho y la Ley General de Cultura Física y Deporte dice que todos los y las mexicanas y mexicanos tenemos derecho al acceso a la actividad física y al deporte. Entonces, no deberíamos estar hablando de inclusión. ¿Por qué? Porque todos deberíamos de tenerlo, ¿no? Pero desgraciadamente en nuestro país, pues tenemos todavía esta falta de cultura, falta de reconocimiento, muchísimas cosas que nos hacen falta, ¿no? Desgraciadamente, pues lo tenemos que ver, ¿no? Yo que lo viví en carne propia, obviamente nunca se me vio por igual como un olímpico. Hasta el día de hoy. Yo no soy reconocida igual que los olímpicos. Tú preguntas por Ana Guevara, por Paola Espinosa, que son excelentes atletas y son compañeras, pero si tú preguntas por Dora Mitzi González, por Pedro Rangel, por Arnulfo Castorena, por Juana, por Josefina, como tú las nombraste, nadie las conoce, ¿no? Entonces, hicimos el mismo o el doble o el triple de esfuerzo. ¿Por qué? Porque no tienes el mismo apoyo, porque no tienes las mismas posibilidades de poder emprender tu camino y tu carrera deportiva, ¿no? Entonces, desgraciadamente, pues para mí es la misma bandera, es el mismo himno nacional y creo que todos y todas tenemos el mismo derecho de hacerlo, ¿no?
Doramitzi, nos acabas de aventar el balón y sí, justamente creo y afirmo que a veces como medios de comunicación también tenemos esa responsabilidad, ¿no? Como bien dices, a veces nosotros somos ese medio que podemos llevarle la información a esa persona y para que el público conozca sus historias, y creo que tenemos una deuda con ustedes. Y sin duda es algo que no se puede pagar, ¿no? Por el tiempo que tanto se ha dejado de seguir. Tienes mucha razón. ¿Por qué? Porque si a veces el 4%, o hay una cifra, ¿no? Que el 4% es lo que se le da de cobertura a las mujeres, bueno, si en el deporte adaptado yo podría decir que es menos de ese 4%, ¿no? Solamente nos esperamos a veces a unos Juegos Paralímpicos, a unos Juegos Panamericanos, y sin duda no se cubre con el mismo porcentaje, y creo que tenemos como medios de comunicación una deuda y ahí histórica impagable. Geoffrey, para ti, inclusión en el deporte, tú trabajas en la alcaldía, vemos a veces estos esfuerzos del deporte adaptado, del trabajo que hacen con el fútbol y los débiles visuales. Por favor, para ti, ¿qué es inclusión? Comparto totalmente el comentario que nos acaba de mencionar Doramitzi, ¿no? Estamos, digamos que normativamente avanzados, pero en la ejecución e implementación de las normas estamos totalmente en las cavernas, sobre todo en este sector. Y el día de hoy, el área más complicada que tenemos de atención es precisamente el municipal, el de las alcaldías, la base correspondiente. Y que creo que el día de hoy nos quedaríamos cortos con únicamente este aspecto de inclusión dentro del deporte. Estoy convencido que debe de ser un término mucho más general respecto a la cultura física, vinculado con el deporte, la educación física, el ocio, tiempo libre y recreación y las ciencias aplicadas. Al final, el día de hoy, ¿cómo nosotros podemos interpretar esta inclusión en las áreas de cultura física y, por qué no decirlo, de manera mucho más específica en el deporte? Es ¿cómo damos respuesta como sociedad a la diversidad? ¿Por qué? Porque inclusive dentro de las áreas, vamos a pensar, de deporte adaptado, existen diversidad de opciones. Quiero poner un ejemplo. El día de hoy vamos a tener bueno, en algunos días, nuestra máxima exponente dentro del deporte paralímpico, y que en el deporte paralímpico únicamente existe la oportunidad de intervención de algunas, digamos, actividades físico-atléticas, y que no se están incluyendo, no se están integrando otras actividades. ¿Por qué? Por el mismo sistema deportivo. Eso no significa que esté bien, no significa que esté mal, pero sí debemos de entender que nosotros como sociedad, sin importar la organización deportiva internacional dentro del deporte adaptado, necesitamos ver cómo es que estamos respondiendo de manera importante a la diversidad. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para responder a las necesidades que tienen las personas con discapacidad para poder integrarse al deporte? Pero nos quedaríamos corto. Ana lo acaba de mencionar de una forma muy interesante. Pues yo estoy repitiendo un poco lo que menciona Ana, pues estoy involucrado en el tema de juegos tradicionales y deportes autóctonos, donde no necesariamente hay personas con alguna limitante motriz, vamos a pensarlo, sino se les denomina deportistas convencionales, pero que por su condición posiblemente étnica y tal vez religiosa, de color de piel, están siendo discriminados. Por eso es que creo que tenemos que movernos mucho más allá del aspecto de deporte específicamente, y tenemos que pensar de una manera mucho más plural dentro de las áreas de cultura física. Muchas gracias. Y Geoffrey, me gustaría comenzar con la siguiente reflexión en cuanto a los esfuerzos y a los obstáculos que se van encontrando cada uno de ustedes seguramente en cada una de sus áreas. Se ha topado con obstáculos y al mismo tiempo con oportunidades, ¿no? Porque a veces un obstáculo es una oportunidad para resolver algo. Hablan sobre los deportistas paralímpicos o los deportistas de deporte adaptado, pues muchas veces hacen extra esfuerzos para poder adaptarse, ¿no? A una sociedad, para poder integrarse. Y en el caso del alto rendimiento como Doramitzi,
muchísimas veces las familias son los principales patrocinadores de estos y de estas atletas. Dora Mitzi, ¿ante qué y cuáles han sido los principales obstáculos que te has enfrentado desde que practicas deporte adaptado? Claro, no, pues infinidad, ¿no? Obviamente yo empecé muy pequeña a nadar, a los 8 por ahí ya era como un poquito más en forma, a los 13 empiezo a ir a los nacionales paralímpicos que se hacen cada año y a los 16 entro a la selección mexicana, ¿no? Entonces, como efectivamente, como lo dices, Yarek, la familia es la que pues te apoya desde un principio, ¿no? Entonces es la que pone la lana, oye, que se necesita esto, el traje de baño en mi caso, el equipo, oye, que hay un viaje, oye, que te tienes que ir a México, todo esto, bueno, pues era la mamá, en mi caso, la persona pues que me ayudaba, ¿no? Entonces, pues sí, muy complicado y obviamente, pues ahí vamos, como dice Joffrey, que desgraciadamente no tenemos una estructura real de encaminar a un atleta para poder que este atleta tenga una vida deportiva sana, congruente y exitosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo con carta de selección en mano, o sea, ya la niña va a ir a Sydney, nadie me apoyó. O sea, todo el mundo era como, ay, esta niña que va a ir a hacer, ¿no? Allá, no va a pasar nada, pero sorpresa, la niña sí trajo 2 medallas de oro, una de plata y una de bronce y un récord mundial, ¿no? Entonces, ahí ya es como, chin, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, pero ¿qué hubiera pasado si yo no, mi mamá no hubiera sido tal vez una persona con visión? Si mi mamá me hubiera dicho, ¿sabes qué? No, prefiero que estudies o que es mucho dinero, no lo podemos costear. Tal vez este talento se hubiera perdido y tal vez mi carrera no hubiera sido lo que era, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa a diario en este país? ¿No? O sea, o comemos o haces deporte. Desgraciadamente, entonces yo creo que tenemos que tener una estructura también para que precisamente tengamos becas, ayudas a deportistas desde pequeña edad. Y también, obviamente, la escuela. La escuela es súper importante. Yo siempre he dicho, la herramienta más grande del ser humano es el conocimiento. Y es muy complicado combinar las dos cosas a veces, no imposible, pero es complicado, ¿no? Entonces, realmente también la ley general de educación, pues no ofrece ningún tipo de, pues de ayuda hacia los deportistas, ¿no? Entonces a veces también hay mucha desinformación, falta sensibilización a los profesores, porque a veces piensan uno que nada más va a ir a chacualear y que nada más, y no, que es alto rendimiento y que pues ahí estás peleándote lugares para poder ganar, ¿no? Entonces realmente son muchísimas cosas que yo viví en mi carrera deportiva que pues tardaríamos aquí 30 años en las que yo te platicara, ¿no? Te vienes a la Ciudad de México a los 17 años y prácticamente sola. Sí. ¿A qué obstáculos te fuiste enfrentando pues sin duda en una etapa importante, ¿no? En la adolescencia y sola en una ciudad, pues que no es nada sencilla. Enorme. Sí, imagínate, pues yo digo, siempre he dicho esto, ¿no? También que doy conferencias de superación personal. Pues una niña de 17 años, ¿qué responsabilidades tienes, ¿no? O sea, es tu escuela, hacer tu cuarto, lavar tu ropa, o sea, portarte bien. Y de repente a mí me cambia totalmente la vida porque me tengo que ir a México para entrenar y pues obviamente cambia completamente mi rutina, mi vida diaria. Entonces ya es disciplina, responsabilidad, cuidarte a ti sola, porque obviamente tampoco en la vida había estado fuera de mi casa tanto tiempo y sola, ¿no? Entonces, pues te cambia totalmente la vida y tienes que ir aprendiendo, ¿no? También cuidarte porque pues estaba chica, no vaya a pasar algo, muchísimas cosas que pues nadie te lo platica hasta que lo estás viviendo, ¿no? Y está en ti también, pues concretar todo esto, ¿no? Porque sí, pues te cambia totalmente la vida, el alto rendimiento no es lo mismo que ir a chacualear a la alberca de mi esquina, ¿no? Entonces realmente pues es diferente y complicado, ¿no? Y sobre todo yo sola en una ciudad donde no conocía a nadie, entrenar todos los días sin descanso, pues yo sentía que moría, pero bueno, pues esa es la manera de lograr las cosas, ¿no?
Y Doramitzi, me gustaría que la gente supiera, ¿no? Para quienes nos están escuchando, para quienes apenas siguen esta conversación, en Río 2016 recordamos mucho cómo te viste afectada, incluso Qué horror. por trámites administrativos, ¿no? No pudiste competir en el relevo, Sí. la persona que te iba a inscribir llegó tarde y de esta manera tú no pudiste participar en los Juegos de Río 2016, 4 años de preparación. Sí, Eh, echados a la basura. Cuéntanos cómo fue, cómo trascendiste este duro momento. Pues fíjate que muy complicado, ¿no? Porque cuando es tu error y es tu responsabilidad, pues la asumes, ¿no? Con la cara en alto y decir, bueno, pues la regué yo, no es mi problema. Pero aquí desgraciadamente era pues alguien externo a mí, yo pues no tuve nada que ver en este problema. Pues obviamente en el momento en que me entero yo quedo en shock, ¿no? Porque pues hablamos exactamente de 4 años y de toda una vida de deporte y de entrenar, de prepararte para que alguien externo venga y pues se caiga todo. No, entonces, pues sí fue muy complicado. Todo ese día traía mi papel de baño, porque todo el día me la pasé llorando. Grabé ese video. La verdad es que yo jamás pensé que iba a ser una revolución aquí en México. Yo dije, lo va a ver mi mamá, mi hermana y un amigo y punto, ¿no? Entonces, fue bastante complicado. Ahí tenemos también que ver precisamente nuestras autoridades, quién va, quién es el experto, quién tiene que valorar como este tipo de personas, quién van a los eventos precisamente para que en estas instancias no llegue a pasar esto, ¿no? Desgraciadamente yo creo que Río 2016 para mí fue como la cereza en el pastel de muchísimas cosas que carrera deportiva y pues un año después fue que me retiré, ¿no? Yo creo que ese episodio en mi vida fue algo muy decisivo para que yo cambiara como todo el amor, todo el cariño, todo el respeto que yo tenía por la natación y también por la forma en que se nos trató, por la manera en que se manejaron las cosas, pero pues no contaban con mi astucia, ¿no? Entonces, realmente, pues sí, un momento muy difícil que es muy complicado reponerte porque te digo, no fue mi error, fue alguien más que lo cometió y pues se te cae el mundo encima, ¿no? Pero pues es cerrar ese libro y seguir adelante, pero yo pienso que ese fue un motivo muy grande de mi decisión de retirarme en 2017. Ujú. Gracias por contarnos esta historia, porque sin duda Sí. muchísimas de las personas que nos están escuchando no saben a veces a los obstáculos que como atletas se enfrentan, ¿no? Y también estas cuestiones administrativas que no tendrían por qué suceder. Y en el mismo sentido, sobre estos obstáculos que se enfrentan Ana Claudia, Joffrey, Héctor, ¿cuáles son estos obstáculos a la que su población objetivo en el día a día y que ustedes tienen acceso a ella, pues cuáles son esos obstáculos? Adelante, Ana. Ok, gracias. Bueno, pues estamos hablando, imagínense hablar del deporte autóctono y tradicional. Digo, la historia de la federación se remite pues, contar esta experiencia desde tener la credibilidad histórica de como pueblo mexicano teníamos nuestro haber, nuestra historia mesoamericana, cuáles eran las actividades físicas, corporales que se practicaban en el México prehispánico. Y luego traerlas con toda esta diversidad y carga histórica, con toda esta diversidad cultural al presente e institucionarlas, hacer de esto un reconocimiento social, ha sido una batalla de verdad titánica porque si bien muchos de los practicantes de estas actividades son o corresponden a grupos étnicos, grupos indígenas, en donde no hay los accesos principales, hay una falta de acceso a la alimentación, al agua. Imagínense ustedes en la práctica de un deporte, ¿no? Es muy complicado, es muy difícil y hay necesidades más importantes que atender.
Sin embargo, yo creo que algo que ha ayudado mucho a que todas estas actividades continúen es los procesos comunitarios, los procesos de que muchas de esas actividades se practican en contextos sociales, religiosos, socioculturales, donde se promueve el juego y desde luego el deporte tradicional. Hay muchos juicios en contra de estas actividades, que estas actividades quizás no pueden ser practicadas por todos. Hay también un enorme desconocimiento, hay una discriminación, hay una falta también de empatía. Y bueno, pues dentro de las políticas públicas, a pesar de que hemos avanzado y actualmente somos una federación reconocida ante el Sistema Nacional del Deporte, sigue habiendo muchísima falta de acceso, ¿no? Están, por un lado, los practicantes, aquellos que están dentro de sus comunidades, dentro de sus núcleos, que son más cerrados, pero el reto es cómo hacemos para dar esta accesibilidad a la sociedad en general y que a través de los juegos y deportes tradicionales también encuentren cuál es su origen, cuál es la identidad nacional y podamos sentirnos orgullosos de estas actividades de origen precolombino. Hay actividades de origen precolombino y hay actividades también de origen tradicional. Entonces, yo creo que uno de los mayores retos es saltar esta brecha de discriminación que hay no solamente al deporte autóctono y tradicional, sino en general a lo propio, ¿no? Esta falta de apropiación cultural que existe en el país le ha hecho mucho daño a los procesos culturales y hablo de incluso el propio Estado que ha promovido desde los años 60, 70, esta folclorización cultural que no le ha ayudado mucho a las identidades culturales a generar y a reconocerse con la plusvalía que tienen, ¿no? Entonces, sí, son pues muchísimos los obstáculos. Estamos trabajando también en un proceso de deportivización, de pasar a que estas prácticas sean prácticas tradicionales que solamente se practiquen en un contexto, a deportivizarlas, a que se practiquen en más estados de la República. Les voy a poner un ejemplo de una práctica muy interesante que se llama pelota purépecha, que es un juego con bastones del estado de Michoacán, de la región purépecha. Esta práctica se estaba perdiendo. Esta práctica solo se practicaba por adultos mayores, ¿no? Por gente mayor dentro de sus comunidades. La federación comienza a visibilizar este juego con bastones, que además tiene 3 variantes. Una de ellas es con una pelota encendida, que se remoja en gasolina y se prende, que se juega en la noche y es espectacular. Entonces, se comienza a buscar, bueno, vamos a hacer un reglamento, ¿no? Porque se juega de distintas maneras, dependiendo del tipo de comunidad. Se juega son 5 equipos, 5 personas por equipo, a veces hay 7 personas por equipo, 8 personas por equipo. Bueno, vamos a hacer un reglamento. Se hace un reglamento y esta actividad se coloca dentro de la Olimpiada Infantil y Juvenil como un juego de exhibición. En ese momento, lo que hace es brota, ¿no? Porque otros estados se empiezan a interesar, oye, ¿cómo se juega? Y compárteme el reglamento. Y se incluye a la mujer en este deporte, que había estado excluida, que ese es otro tema históricamente, de esta práctica. Entonces se incluye a la mujer, se incluye dentro del deporte organizado este juego y crece y se empieza a practicar en 10 estados de la República. Ahí es cuando vemos un primer acceso y una política que señala a este deporte como una actividad que está dentro de la Olimpiada, cuando se llamaba de esta manera, infantil y juvenil, y que se le da acceso y la gente se empieza a apropiar, los propios jóvenes se empiezan a apropiar de ella y le empiezan a imprimir una marca o una identidad, lo que para ellos representa. Entonces es muy interesante cómo hemos ido avanzando en el tema de las políticas públicas. Les voy a platicar un poco más adelante sobre la Carta Internacional de Juegos Tradicionales promulgado por la UNESCO. Y bueno, hay un gran movimiento internacional que está reconociendo y que está mirando a los juegos y deportes tradicionales como un
una actividad que fomenta la paz, que fomenta la salud global, entre otras cosas. Ana Claudia, gracias por hacernos mirar esta falta de apropiación cultural, como dijiste, esta discriminación que entre nosotras y nosotros mismos promovemos, ¿no? A veces solamente lo vemos hacia afuera o queremos mirar hacia otros países, pero aquí mismo a veces promovemos esta discriminación. ¿Cómo le hiciste ahora durante la pandemia para romper esa brecha digital, crear talleres? Bueno, el tema de la pandemia, pues que además nos pegó a todos, ¿no? A todos y todas, ha sido muy complicado. Y bueno, nosotros empezamos a trabajar un proyecto para realizar talleres en casa. Incluso una de las actividades donde tuvimos muchísimo rating, tenemos un encuentro nacional de juegos y deportes tradicionales que llevamos a cabo todos los años y tenemos 2 décadas de realizarlo de manera presencial. Bueno, ahora en el año pasado, en plena pandemia, organizamos el primer evento digital de juegos y deportes tradicionales, donde participaron 18 estados de la República, tenemos 23 asociaciones estatales, participaron 18 estados y 6 países. Fue muy interesante, hicimos materiales, fue como una gran producción de televisión. Hicimos materiales para promover estas actividades, hicimos retos, todos nuestros asociados nos mandaban videos de lo que estaban haciendo, de cómo estaban compartiendo con otros en la pandemia estos juegos y deportes tradicionales. Y tuvimos muchísimo éxito porque no pensamos que, a pesar de la falta de accesibilidad incluso de internet en muchas de las comunidades y con la gente que trabajamos, es complicado, no pensamos que pudieran conectarse o que pudiera darse esta visibilidad a través del medio digital. Fue muy interesante y es muy importante cómo podemos también visibilizarnos a través de estos medios y contribuir a que la sociedad en general nos conozca y conozca la actividad, que además son actividades, nosotros decimos que están dormidas, ¿no? Son actividades que entre la familia tú le preguntas, o si generas un diálogo con el abuelo, con el papá, tú le preguntas, oye, ¿te sabes algún juego tradicional? ¿No? Rápidamente va a decir, sí, el trompo, el valero, la lotería, ¿no? Entonces empieza a fomentar también esta identidad adentro de las familias. Muchísimas gracias, Ana Claudia. Y le paso voz a Joffrey, que ya tiene la manita levantada hace rato. Muchas gracias. El principal problema, la principal dificultad a la que nos hemos enfrentado nosotros en la alcaldía Benito Juárez es un micromundo de lo que está sucediendo en todo México y en toda América Latina. Es un gran problema de educación. No se nos está transmitiendo la información adecuada en las áreas formales educativas, desde la educación básica y la educación media superior. No se está compartiendo lo que está sucediendo hoy en México en estos sectores de grandes dificultades para la integración y la inclusión. Y que inclusive les puedo asegurar que si no es que todos, por lo menos tal vez la mayoría de los que estamos incluidos en este chat, en este Zoom, no fuimos, digamos que en el entorno de educación básica, informados respecto a los temas de personas con discapacidad. No fuimos informados de manera profesional y adecuada sobre los temas de etnias, de inclusión de las mujeres hacia la práctica del deporte y todos los otros sectores. ¿Y eso qué está generando? Que al no contar con la información idónea, cuando nosotros estamos conviviendo en los entornos que están fuera de las áreas educativas, no comprendemos de manera correcta todas estas cúmulos de organizaciones, personas que están involucrados con distintas áreas vinculadas con, hay que reconocerlo, con necesidades de integración y de inclusión. Y al no comprenderlos, es mucho más fácil no hacerles caso o inclusive discriminarles. ¿Y por qué para mí es importante este preámbulo?
Porque los grandes problemas a los que nos enfrentamos es que cuando llega, vamos a pensar, una persona con discapacidad a una instalación deportiva, la gente no sabe cómo darle atención. Si llega una persona que la única forma de comunicación que tiene es con lenguaje de señas mexicanas, no tenemos gente preparada para dar esa atención. Si nos llega una persona invidente, no tenemos personal que esté mentalmente, digamos que interiorizado para poder platicar o atender a una persona ciega. No tenemos, inclusive nuestros arquitectos e ingenieros, cuando están planeando una instalación de la que ustedes gusten, no lo hacen hoy con una visión de accesibilidad total. No se planea de esa forma. ¿Pero por qué? Porque no tenemos una visión desde la base construida de manera correcta, para que lo que se considera el día de hoy una persona con discapacidad, el día de mañana no la veamos de esa forma, sino simplemente es una persona que tiene limitantes posiblemente motrices, pero no es una persona que esté totalmente aislada de los distintos entornos, y que hoy en equipo deberíamos estar obligados en generar mejores condiciones para poder convivir en el mismo entorno en el que estamos nosotros, digamos que cohabitando. Y ese es el gran, desde el punto de vista de su servidor, por lo que he experimentado, ese es el gran problema. Como sociedad no estamos siendo educadas de forma correcta para tener una convivencia totalmente integrada, totalmente inclusiva, con cualquiera de los sectores vinculados, no únicamente con la cultura física, sino en cualquier otro sector. Y la base es la educación. Muchas gracias. Una gran tarea y una gran labor que sin duda todavía hay que hacer ahí, ¿no? Con el tema de la educación, Joffrey. Le cedo el micrófono a Héctor para que nos hable desde este mismo sentido lo que sucede en Special Olympics. Claro, y comparto muchísimo lo que se está mencionando, lo que ha mencionado Ana, Doramitzi, Joffrey, y sobre todo en el tema de cultura y educación, ¿no? Y a partir de qué edad es cuando debemos pensar en educar en el sentido de inclusión. Y la verdad es que desde que nacemos, ¿no? O sea, desde niños, no es desde primaria, ¿no? A partir de secundaria, hemos escuchado versiones que dicen, a partir de secundaria, porque es como cuando ya empiezan más, a ver, ¿no? Ya perdiste 2 años de la vida. Entonces, aquí dentro de lo que hacemos en Special Olympics, y una de las actividades y programas que más me gustan es el tema de un programa denominado Escuelas Unificadas. ¿Qué hacemos dentro de escuelas unificadas? Nosotros manejamos un término unificado para deporte unificado, y esta unión de... ahora sí que me voy a ir un poco más para atrás para explicarlo de la mejor manera posible. Deporte unificado es un escenario en el cual tanto personas con y sin discapacidad intelectual forman parte de un mismo equipo deportivo. Llamémosle fútbol, voleibol, básquetbol, tenis, etcétera, etcétera. Y juegan, compiten o comparten la cancha bajo el mismo objetivo, que es meter un gol, anotar una canasta, anotar un punto, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que si ese escenario de vivir una experiencia de deporte unificado dentro de una cancha lo podemos llevar al 100% sin darnos importancia de si es con, sin discapacidad intelectual la persona, estamos con toda la certeza de que lo podemos llevar afuera de este escenario y no nada más se queda en la cancha este tema unificado, sino también en la sociedad. Ahora bien, eso es en el tema de deporte, como deporte unificado. Pero en el escenario de educación, lo primero que se me viene a la mente es liderazgo juvenil. ¿Qué va a pasar si estos niños, si estos jóvenes, si estas personas que están en la universidad, todos los que están en las etapas académicas estudiantiles, desde muy pequeños, desde muy temprana edad, concientizan el hecho de que no, como dijo Daravich, no deberíamos estar hablando de estos temas, ¿no? El día que no hablemos de estos temas es porque ya estamos todos, ahora sí que alineados, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, si a ellos les fomentamos desde el inicio este tipo de unificación, de este tema unificado,
cuando crezcan, serán personas que tengan un puesto en una empresa, llámese pública, llámese privada, una institución pública privada, y para ellos será normal, ¿no? Será normal decir, personas con y sin discapacidad, no pasa nada. Oye, a ver, es una persona con discapacidad intelectual, sí, pero tiene una maestría en ingeniería, claro que se merece el puesto porque lo tiene, porque tiene la experiencia, porque tiene el conocimiento. Entonces, dejamos de romper esas barreras. Entonces, voy otra vez al punto de liderazgo juvenil. ¿Cómo nosotros lo fomentamos dentro de Special Olympics México? Nosotros hacemos por medio de un programa denominado Escuelas Unificadas, esta interacción en donde los alumnos de las escuelas conviven y comparten experiencias con los atletas de Special Olympics, que son personas con discapacidad intelectual. ¿Ok? Aquí todos son bienvenidos, obviamente, pero el tema de los que denominamos atletas como tal son las personas con discapacidad intelectual. Y como lo dije al inicio, no importa el nivel de habilidad, puede llegar una persona que sea muy bueno deportivamente hablando. Tenemos nadadores de aguas abiertas, tenemos tenistas, futbolistas, etcétera, etcétera. Pero habrá otros que llegan y jamás han practicado un deporte. Sin embargo, una de las cosas más lindas que existe en el deporte es que, uno, todos tenemos derecho a él, y dos, te forja tantos valores que se quedan más allá, más bien que no se quedan en el deporte y van más allá dentro de las actividades diarias, ¿no? Responsabilidad, trabajo en equipo, disciplina, constancia, entrega, sacrificio, tolerancia a la frustración, saber que no siempre van a salir las cosas como nosotros quisiéramos, es algo fantástico. Y todo eso lo llevamos otra vez al tema educativo, a la gente afuera de la cancha, y lo metemos a la sociedad desde las aulas académicas. Entonces, sensibilizamos a los estudiantes de las primarias, secundarias, preparatorias, universidades. Ellos comparten, conviven todas las experiencias con los atletas de Special Olympics. Muchas veces creemos, me incluyo, porque yo sí lo pensaba cuando llegué aquí, que iba yo a llegar y aportar a las personas con discapacidad intelectual. Y sí, obviamente, a los atletas venimos y aportamos, pero no tenemos ni la menor idea de lo que ellos nos aportan y lo que nos enseñan como sociedad. Entonces, es eso, es un liderazgo juvenil desde temprana edad, tenemos que fomentarlo, es un tema de educación y es un tema que desde muy pequeños las mismas familias, porque educar no es nada más en las aulas, es también en las familias, los amigos, los tíos, los primos, el hermano, el papá, que lo limitan, y los límites los empezamos a inventar desde las casas. No, ayúdalo porque él no puede cargar. Espera, claro que puede. Quizá necesitamos un poco más de paciencia, porque quizá tarde un poco más. Oye, explícale un poquito más tranquilo, no a las prisas, más detallado, que te va a entender, te va a comprender, pero no lo limites desde un inicio. No, no, él no puede, no, él no lo va a hacer, no, déjalo ahí, no, él tiene una discapacidad. A ver, sí, pero una discapacidad no es una enfermedad, una discapacidad es una condición de vida nada más. Entonces, la educación no es nada más en las aulas, la educación también está en las casas. Y considero que si sumamos las casas, sumamos los amigos, sumamos el ambiente, el entorno y sobre todo el deporte que tanto nos deja, podremos llegar a poco, quitarnos esta palabra de inclusión, porque ya será parte de y será totalmente innecesaria. Pero creo que nos falta un gran camino por recorrer. Héctor, qué valioso lo que comentaste sobre las escuelas unificadas, pero también relacionado al liderazgo juvenil, a la tolerancia, a la frustración y a todos estos también temas como relacionados a la salud mental, ¿no? Que a veces desconocemos. Recientemente el Comité Olímpico Internacional realizó una encuesta y arrojó que tanto el 32% de atletas y miembros del Comité Olímpico Internacional, el principal obstáculo contra el que tenían que luchar en este momento era justamente los temas de salud mental de los deportistas. Y creo que esto podría ir relacionado mucho con este aspecto que comentas, con el liderazgo, con el enseñarles la tolerancia a la frustración
y muy interesante lo de las escuelas unificadas, de la historia de Dora-Mitzi. Yo sé que entrenaste con atletas convencionales en algún momento de tu carrera, Dora-Mitzi. Cuéntanos cómo fue esta experiencia para ti. Sí, pues yo la verdad es que en mi vida sabía que existía Chocolandia, así le llamo yo, en los Paralímpicos. Y pues yo veía las Olimpiadas, me acuerdo de niña, pero nunca sabía que existían las Paralimpiadas, ¿no? Entonces cuando yo empecé a nadar en un curso de verano, porque mi mamá es madre soltera, que ahora se las llama jefas de familia, eh, pues no tenía dónde dejar a la chiquilla pingo cuando no iba a la escuela, entonces me aventaba ahí a los cursos de verano y fue que ahí inicié pues la natación, me encantó, me fascinó y de ahí pues la culpa de todo esto es de mi madre obviamente porque ella vio la pasión, el amor y me empezó a meter a más instalaciones, ¿no? Para practicar la natación. Entonces yo toda la vida estuve entrenando con gente convencional. Mi primera competencia fue a los 8 años que mi mamá me inscribió y yo casi la quería matar porque yo estaba súper nerviosa. Aparte iba a competir exactamente con gente convencional y dije, obviamente van a ganar, o sea, ya sabes. Y pues resulta que mi primera medalla fue de primer lugar con convencionales de plástico que por ahí la tengo. Y sí, efectivamente, toda la vida nadé con personas convencionales hasta los 10, sí, como a los 15, 16 que entré a la selección. Yo seguí entrenando aquí en Morelia, y pues aquí, o sea, entrenaba con gente convencional, ¿no? Ya desde los 3 iba a los nacionales, pero pues yo siempre entrenaba acá con gente convencional, ¿no? Entonces, pues sí es muy diferente y como dice Héctor, exactamente oye, ¿cómo nadas? Y no te ahogas, o sea, porque precisamente no tenemos esta cultura, esta conocimiento, ¿no? De una persona con discapacidad, o sea, gente todavía se maravilla de que yo manejo, o sea, ¿no? Entonces, realmente pues no tenemos toda esta cultura, ¿no? Estas minorías, desgraciadamente, estamos muy arraigadas, muy allá, en la orilla, como también decía Ana Claudia hace rato, no se nos eh, visualiza precisamente porque hay cosas tal vez más importantes que resolver en nuestro país, pero nosotros tampoco no somos menos importantes, ¿no? Entonces, pero desgraciadamente, bueno, pues las autoridades voltean hacia otro lado, pero desgraciadamente, pues sí necesitamos muchísimas cosas, como lo comentaba también Héctor, de la inclusión laboral, que es súper importante, que yo he peleado muchísimo por la inclusión laboral, trabajado con mujeres en la norma 25 de igualdad laboral y no discriminación, con Éntrale, que es la plataforma más grande de México para conseguir empleo para personas con discapacidad. Entonces, desgraciadamente no tenemos tampoco, pues, muchísimas cosas más aparte del deporte, ¿no? Desgraciadamente, todas las minorías, no solamente estoy hablando de personas con discapacidad. Qué valioso y qué interesante saber a lo que cada uno de ustedes se ha enfrentado desde su punto de vista, desde las experiencias que han tenido. Me gustaría preguntarles cómo les gustaría que se diera un ecosistema más inclusivo en el deporte. Quien quiera responderla, creo que todos podrían responder y me gustaría que respondieran todos esta pregunta. Ana Claudia, Héctor, Dora-Mitzi, Joffrey. Ya vimos la manita, Jeffrey. Ahí está la manita, ahorita la bajo. Creo que su servidor tiene una experiencia muy interesante y que creo que es hacia donde, por lo menos en México, tenemos oportunidad de avanzar y de eso estoy convencido. Gracias al programa de Sports Visitors de la Embajada de Estados Unidos en México, pude estar becado en un programa en Estados Unidos especializado precisamente para poder, a través de un seminario, comprender, experimentar y aprender mucho más respecto a los temas de inclusión y de deporte adaptado. Y para mí fue verdaderamente una experiencia el poder estar en Colorado Springs, en la principal instalación de alto rendimiento en Estados Unidos, donde estaban conviviendo, integrados de manera normal, deportistas convencionales
con deportistas paralímpicos. Pero no únicamente esa integración, sino que la instalación perfectamente acondicionada para que pudiera estar cualquier persona con discapacidad, silla de ruedas, invidentes, bueno, algo increíble, verdaderamente algo increíble. Creo que es hacia donde nosotros tenemos que voltear, que todas nuestras instalaciones deportivas en el país cuenten con las adaptaciones necesarias para que cualquier persona con discapacidad, sea deportista o no sea deportista con discapacidad, pueda tener acceso. Y es un trabajo, me queda claro que complejo. Yo creo que no me va a tocar ver en vida este logro en algún momento en mi país que tanto amo, pero estoy convencido que es hacia donde nosotros debemos de ir avanzando, en una integración e inclusión total, en primer lugar, dentro de la infraestructura deportiva en México, para que cualquier persona con discapacidad pueda hacer uso de esa instalación. Sin duda, Geoffrey, creo que ejemplos tenemos, ¿no? Tokio con los Juegos Paralímpicos está revolucionando, está creando instalaciones, incluso las condiciones no solamente de instalaciones, sino también proporcionarles a los atletas y a las atletas toda la seguridad para enfrentar menos riesgos contra el COVID, ¿no? Cada 3 meses está publicando un playbook en donde lo dan a conocer a la gente. El último se va a publicar en junio y creo que podríamos aprenderles de algo sobre lo que están haciendo para minorar estos riesgos en salud, incluso cuestiones de tecnología, ¿no? Para las personas y los deportistas invidentes que puedan, pues no se pierdan de toda esta experiencia que significan unos Juegos Paralímpicos. Pero bueno, esas son las ligas mayores, lo que está realizando en Tokio por allá, y ojalá pudiéramos tener o aprenderles algo por aquí. Y te cedo voz, Héctor. Sí, comparto la parte que me menciona Geoffrey con la infraestructura. Me voy a ir a algo tan simple, que vuelvo a la educación en este punto. La gente, la sociedad, no todos, pero muchas personas todavía siguen estacionándose donde hay una rampa. O sea, me estoy yendo a algo tan burdo, tan poquito que es mucho, ¿no? Entonces, desde ahí nace la educación que considero nos hace mucho falta. Y perdón por regresar al tema de educación, pero es que si hablamos de ecosistema, pues la base es la educación. Entonces, con esto quiero aterrizar más el punto de si tenemos esta educación, si tenemos esta cultura, podemos llegar a tener un lenguaje y sensibilización correcto hacia las personas y el cómo dirigirnos hacia ellas. Siento que una de las principales barreras, retos que no nos permiten llegar a ese ecosistema es que ni siquiera sabemos cómo dirigirnos a unas personas. Voy a hablar en este escenario de personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque les decimos angelitos, les decimos niños y son mayores que nosotros, les decimos, es más, ni sabemos cómo decirles, eso es increíble, pero lo vemos y eso, no, me ha tocado, ¿no? De, oye, ¿cómo le digo? ¿Cómo me refiero a él? Yo, pues, por su nombre, quizá, ¿no? En una de esas voltea por su nombre. Entonces, desde ahí, ese ecosistema humano, el ecosistema humano de darles su lugar, porque no son más que otra persona y todos estamos en el mismo mundo y todos somos uno en ese sentido. Entonces, un ecosistema que a mí me encantaría ver de un modelo más inclusivo sería ese, el que todos estuviéramos igual, el que todos tuviéramos la libertad de poder referirnos
como quisiéramos a las personas, como quisiéramos me refiero de una manera libre y directa, con el tacto, con lo humano, que creo que nos falta muchísimo, ese tacto humano de respeto y muchos valores que en algún momento los escuchamos, pero nunca los generamos y nunca estamos con esa conciencia de. Y no nada más es un escenario hace rato hablé de escuelas unificadas, no nada más es hacia ellos, sino también algo que hacemos mucho en Special Olympics México es tener charlas de lenguaje y sensibilización a las empresas. Hoy en día estamos haciendo también actividades con las empresas aliadas alianzas corporativas, en donde ellos, justo este mes tenemos un programa con una empresa en donde ellos están entrenando con un atleta con discapacidad intelectual durante 1 hora y 5 semanas, ¿no? Más bien durante 1 hora cada 5 semanas. Entonces, ellos se ven envueltos a ver, bueno, vamos a hacerlo más lento, bueno, a ver, vamos a repetirlo, no, a ver, voltea la cámara, a ver, tu cuerpo tiene que estar así. Entonces, empieza esa interacción y esa sensibilización como tal, en donde no nada más han sido entrenamientos, han sido también webinars, han sido charlas, han sido talleres. Entonces, somos más que deporte, pero justamente porque deporte nos permite eso, romper barreras, romper límites y desinventar esos inventos que alguien dijo que eran límites y que no están. Entonces, ese es el ecosistema que me gustaría. Sí, con la infraestructura que mencionó Joffrey, porque es totalmente necesaria, pero sumándole este lado humano, de que como personas nos tenemos que respetar. Héctor, insistes con lo de la educación, pero es que sin duda es necesaria, es importante. Ana Claudia, te pasamos micrófono. Muchas gracias. Pues bueno, ¿cómo veo yo el tema de los juegos y deportes tradicionales? Definitivamente deben estar estrechamente integrados en el sistema deportivo, no solamente de México, sino de cada nación. Y bueno, estos tienen que estar además alineados a las instituciones gubernamentales que desarrollen iniciativas políticas necesarias para el desarrollo, no solamente en el tema de la ley, sino en la operatividad, porque a veces vemos que la ley no nos alcanza, ¿no? Porque no hay un plan operativo que realmente nos dé para ensanchar más todo el power, ¿no? Que traemos cada uno de nosotros. Y en ese sentido, los juegos y deportes tradicionales están también o pasan por una línea transversal más amplia, no solamente el deporte, sino que están en un contexto sociocultural en donde las naciones deben desarrollar un sistema sociolegal, un sistema socioinstitucional, sociopolítico, incluso socioeconómico y bueno, desde luego educativo y formativo para que la función de estas prácticas continúe. Entonces, creo que se tiene que tratar en un sistema paralelo, estrechamente ligado con el tema del deporte, y asimismo también debe de asegurarse que deben ser tratados con consideraciones por las cualidades únicas que tiene el juego y el deporte tradicional, que en muchas ocasiones, o más bien en todas las ocasiones, no es solamente la competencia la que está por encima, sino es la convivencia, es una serie de sistemas de valores que esto lo pondría en primer lugar, ¿no? Para los juegos tradicionales. Y el tiempo se nos está agotando, pero no me quisiera ir sin tocar el último punto que traíamos aquí con ustedes a la mesa y sobre cómo incorporar el tema de género dentro del acceso y la inclusión deportiva. ¿Quién se lanza? A ver, yo si Sí, quiero. Doramitzi, dale. Yo creo que, híjole, ahora que yo he estado muy inmiscuida en esto de la paridad, equidad, inclusión, todo esto, si de por sí en nuestro país hay mucha discriminación hacia la mujer, imagínate una persona con discapacidad mujer, estamos doble o triplemente discriminadas, ¿no? Y esto pasa diario y es muy latente. Desgraciadamente, pues necesitamos muchas leyes que nos amparen porque realmente no tenemos
algún artículo, párrafo, donde pues nos podamos respaldar como mujeres con discapacidad, ¿no? Hay muchos atropellos, muchas cosas que suelen pasar y que desgraciadamente pues pasan desapercibidos, o tal vez nosotras mismas no conocemos los derechos que tenemos, ¿no? Entonces, desgraciadamente yo creo que hay mucho por avanzar. Creo que vamos otra vez, ¿no? A lo que dice Héctor, y que yo estoy totalmente de acuerdo, obviamente también mucho es la cultura, el conocimiento. Yo creo que debe de haber mucha sensibilización, cursos, talleres, conferencias de sensibilización, porque desde ahí podemos partir, ¿no? Porque ¿qué pasa con la discriminación? Es algo que tú no entiendes, no comprendes, y ¿qué pasa? Lo hacemos a un lado. Eso es la discriminación. Entonces, cuando tú ya tienes una visión diferente, el conocimiento, la herramienta, es muy diferente el trato, ¿no? Entonces, desgraciadamente, yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en este país para resolver todos estos problemas que tenemos. Sin duda, Doramit, sí. Hemos visto cómo las mujeres discapacitadas también son violentadas, ¿no? En el deporte vimos recientemente el caso incluso de Vianey Trejo, medallista paralímpica, cómo solamente por usar sus redes sociales fue violentada, incluso por algunos usuarios, y esto pues le afectó incluso mentalmente, ¿no? Platicando con ella a la par de que se tiene que enfrentar para conseguir o para mejorar su preparación a Juegos Paralímpicos. Tenemos tiempo para responder esta misma pregunta de alguien más y darle oportunidad a leer algunos comentarios de las personas que nos están escuchando. Yo quisiera comentarles algo rápidamente sobre el tema de género en la historia de los juegos y deportes tradicionales o de los juegos de origen prehispánico. Imagínense ustedes que, bueno, pues siempre se ha hecho una exclusión de que las mujeres no practicaban estas actividades y les dan más bien una función de creadoras o de fundadoras de mitos, ¿no? No de jugadoras, no en la práctica física o en la actividad. Pues en 1970 fue hallada una ofrenda de 8 figurillas de una escena de juego, de pelota en el Opeño, en Michoacán. Entonces, los arqueólogos en esa época decían que estas figurillas son 5 de género masculino y 3 de género femenino. Y hasta ese momento decían que las mujeres estaban solamente en una posición sedante, que estaban en una posición de espectadoras, ¿no? Y ahora con el tiempo y con una reinterpretación, bueno, pues ¿qué creen? Que estas mujeres sí son jugadoras. No están solamente como esperando o viendo o aplaudiendo, ¿no? Sí, son jugadoras. Entonces, eso de verdad que a nosotros nos alienta un montón para poder continuar con el trabajo de cambiar este modelo, este modelo patriarcal dentro de los juegos y deportes tradicionales que comunitariamente se han dado y que por tradición es mucho más difícil removerlos, ¿no? Es todo lo que quería comentar, y desde luego que hemos estado avanzando y tenemos actualmente somos 5 mujeres presidentes dentro de las asociaciones en esta federación. Éramos nada más 2, ahora ya somos 5 desde hace 4 años, y bueno, pues eso nos da nos pone muy felices porque nos está ayudando también a cambiar este paradigma que hay dentro del deporte tradicional. Ojalá que dentro de este nuevo ecosistema, pues las deportistas, mujeres que practican deporte adaptado no tuvieran que atravesar toda esta violencia de género que se vive. Y nos dan algunos segundos para leer todavía algunos comentarios. Qué orgullo llevar el nombre de México en alto, Doramitzi. Una pregunta que como medios de comunicación, ¿por qué no se les da a veces la misma cobertura al deporte paralímpico? Creo que esa es una reflexión que me voy a llevar yo. Porque sin duda como medios de comunicación tenemos una gran tarea ahí y una gran deuda con el deporte adaptado y paralímpico. Muchísimas gracias. Cuán importante y primordial es la educación, y el 85% de importancia de la educación en torno escolar. Con estos comentarios me gustaría terminar con este panel, que agradezco mucho haber estado aquí, aprenderles, escucharles y admirarles a todas y a todos ustedes.
Muchas gracias a ustedes. Un placer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. La verdad es que yo también aprendo muchísimo, ¿no? Creo que todos necesitamos de una sensibilización, ¿no? Para las personas con discapacidades, para las gentes con intelectualidad diferente. O sea, creo que es muy importante, ¿no? Que en México empecemos a tocar el tema, ¿no? Porque yo me imagino lo difícil que es, ¿no? El acceso y estamos hablando de deporte, ¿no? El acceso en movilidad en esta ciudad, en este país, es una locura. Y como decía Geoffrey, vas a Estados Unidos y todo está adaptado, todo está hecho, ¿no? Para que la gente pueda estar en una silla de ruedas, para que la gente pueda, que es invidente, moverse en una ciudad. Tú oyes los semáforos y tienen pajaritos para que sepan cuándo cruzar, rampas. Y sí, o sea, en México de verdad tenemos que empezar a educarnos en esto. Y hablando del tema de la educación, yo quiero, abrir la invitación porque justo es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Abrir espacios de educación para que la gente empecemos a hablar el mismo idioma en cuestiones deportivas y que incluyan a todas, a todes y absolutamente con la letra que quieran, ¿no? Entonces, ya estaremos en contacto con ustedes porque la idea de hacer este webinar era precisamente invitarlos, ¿no? A la siguiente fase que para nosotros va a ser la creación de un diplomado de mano de la Universidad de Anáhuac y de la Embajada de los Estados Unidos. Y queremos tocar muchos temas, ¿no? Que en México nos da miedo tocar, ¿no? Discapacidades, género, identificación sexual, muchos temas que pues por tabú o por ignorancia, ¿no? Como bien decía Héctor, ¿no? Y como decía Dora Mitzi, es la ignorancia, ¿no? La que nos hace no entenderlos y no verlos como lo que es, como lo que son, ¿no? Y justo esa es la misión que tenemos entre SheWins y Dale Vuelta, ¿no? De poder empezar a crear una comunidad que crezcamos y aprendamos juntos. Entonces, yo les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan estado aquí, porque de verdad yo aprendo mucho, mucho de lo que ustedes me enseñan. Y, Dora Mitzi, qué orgullo, de verdad. Yo descubrí las Olimpiadas Paralímpicas cuando yo creo que yo tenía como 11 años y desde entonces a mí me parece que es el evento revolucionador del mundo. O sea, de verdad yo me quito el sombrero y yo te agradezco en nombre de todos los mexicanos. Porque qué orgullo, qué orgullo, qué orgullo. Pues al fin del día era para todos ustedes, entonces, pues bueno, cada pedacito de mi medallita es para ustedes. Yo así de lagrimita de emoción, de verdad, porque sí me quito el sombrero y les agradezco muchísimo a todos por el trabajo que hacen y espero que podamos vernos pronto y trabajar juntos. A todos los que nos acompañaron el día de hoy, les quiero dar las gracias y estaremos en contacto para platicarles del diplomado que estaremos lanzando, esperemos que prontamente. Entonces, que tengan muy buen fin de semana y estaremos en contacto. Gracias por estar aquí. Bye. Yarek, Geoffrey, Ana, Dora Mitzi, Ceci. Bye, Héctor. Bye. Gustazo. Bye. Gusto. Yarek. Gracias a todos. Bye. Bye. Bye, gracias.